Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder charlar de todos estos aspectos de nuestra historia y crónica toluqueñas. Es de sobra conocido el hecho que en 1519 se da el suceso importantísimo que ha sido denominado de varias formas. Conquista, sojuzgamiento y demás. El hecho es que efectivamente a partir de 1519, cuando llega Hernán Cortés a la Nueva España, se da un fenómeno amplísimo que ha sido reducido a una frase que con frecuencia se recurre a ella y que tiene mucho de cierto en el sentido de que la conquista se dio por medio de la espada y de la cruz. Es decir, por un lado la conquista militar, bélica, y por otro lado la conquista espiritual que realizaron los evangelizadores a partir de pues, prácticamente el primer cuarto del siglo XVI. Sabemos que muy temprano llegaron tres franciscanos, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ayora y Fray Juan de Tecto, que fueron los primeros, pero no estuvieron por esta zona del Valle de Toluca. Ellos se desenvolvieron más en la Ciudad de México y en Texcoco. Pero a partir de 1524 llegan ya los 12 primeros franciscanos, que eran émulos de los 12 apóstoles que así como se esparcieron por el mundo para ir exponiendo la doctrina, aquí también esos 12 llegaron a la Nueva España y le toca a Fray Luis de Fuensalida venir a Toluca. Él vino, por supuesto, un poco antes de Fray Andrés de Castro, que después realizó una gran labor de evangelización porque aprendió rápidamente las lenguas indígenas y él oficiaba en el naciente convento de San Francisco, la Asunción de Toluca, que los franciscanos fueron los primeros que llegaron al Valle de Toluca, al centro del Valle de Toluca, y dejaron 4 conventos muy importantes. El de Toluca, lamentablemente, casi desaparecido en su totalidad, y otros 3 que por fortuna se conservan, aunque no están en el municipio de Toluca, como son el convento de Sinacantepec, el de Calimaya y el de Metepec. Casi 150 años después llegó la segunda orden, que fueron los carmelitas. Ellos establecen su convento por ahí de 1697. A fuerza de insistir, un grupo de fieles toluqueños, en su mayoría españoles, lograron que los carmelitas establecieran su templo y su convento. Se habla de cuando se estaba construyendo el templo y convento del Carmen, y hay 3 puntos que son totalmente ciertos, pero que ahora uno de esos 3 nos mueve un poco a risa. Cuando se estaba construyendo el convento carmelita, se decía, se está levantando lo que será el templo de los carmelitas, que se encuentra en el Cerro Frontero. Totalmente cierto, el Cerro Frontero pues es la sierrita de Toluca, y si nos fijamos, el estacionamiento y Plaza Ángel María Garibay, próximo a modificarse,
pues hay un desnivel entre el Lerdo y la calle de Santos de Gollado, que nos indica precisamente que es la ladera de la Sierrita. Entonces, ese primer punto que se dice, se levanta el templo carmelita en el Cerro Frontero, es cierto. El segundo punto que se señalaba era, este templo está al otro lado del río, totalmente cierto, porque el río Xihualtenco, después Verdiguel, pues cruzaba por el centro de lo que fue la pequeña Plaza Mayor de Toluca, hoy Plaza Cívica. Totalmente cierto, el Carmen estaba al otro lado del río. Pero el tercer señalamiento que se hacía era que el Templo del Carmen se estaba construyendo afuera de la ciudad. Hoy, cuando nos ponemos en el vestíbulo del Palacio Municipal, pues vemos el templo a unos cuantos metros. Ahí se acababa la ciudad. Del otro lado del río ya eran las afueras. Bueno, después ya alrededor de 1700 llegan otras dos órdenes, la de los juaninos, que es una orden de frailes hospitalarios, y curiosamente esta grabación que estamos realizando la estamos haciendo en los terrenos de lo que fue el Hospital de los Juaninos, que estaba contiguo al Templo de San Juan de Dios, hoy Templo de Santa María de Guadalupe. Los juaninos atendieron a muchísimos enfermos durante pues 2 siglos quizá, porque era el único hospital. Así es que la epidemia o pandemia que estamos padeciendo en la actualidad tiene mucho parecido, y desde luego en grados proporcionales, a tantas epidemias que los juaninos tuvieron que hacerle frente y que morían los toluqueños en cantidades impresionantes. Así es que los juaninos cumplieron, además de su labor religiosa, con esta actividad de llevar la salud a los enfermos. Y el cuarto convento que tuvo Toluca fue el de los mercedarios, que como sabemos es una orden que en un principio se llamaban mercenarios, ¿no? Y que su función principal era rescatar esclavos. Así es que los mercedarios se dedicaron al rescate de muchos de los esclavos que había en el Valle de Toluca, que estaban dedicados a diferentes actividades, y que su templo, que se encuentra en lo que hoy es la Avenida Morelos, hoy está convertido en un importantísimo centro cultural que lleva el nombre de Pedro Nolasco, que fue el fundador de la Orden Mercedaria. Así es que, sintetizando, podemos decir que la Toluca conventual tuvo 4 importantes conventos. El convento de la Asunción de los franciscanos, el convento de la Purísima Concepción de los Carmelitas, el convento de San Juan de Dios y el convento de la Merced.